buenos días, bienvenidos un jueves más a la Vuelta al Ruedo en su edición número 10. Este programa hoy, 7 de mayo de 2026, se lo vamos a dedicar en primer lugar a Isidro Santos, el conductor y presentador de La Hora Vikinga, que hoy a la 1 enterraremos a su padre, que también se llamaba Isidro Santos. Va por usted, Isidro, y va por ti, amigo Isidro. Y también se lo dedicamos a los hermanos Madero, a Gregorio Madero Poblaciones, que cumple hoy 52 años, y a su hermano Juan, que cumplía a finales de abril también 51 años. Va por vosotros, dos grandes aficionados, uno en Madrid y otro en Sevilla, que al final hacen que el ardor y la afición sigan vivas en la fiesta. Hoy vamos a hablar de toros, como siempre, y de cine. Queremos llevar nuestra cultura, nuestro arte, al resto de artes y de cultura que tenemos en nuestra sociedad civil. Hoy tendremos un invitado que ha sido galardonado recientemente en la Casa de Madrid con la Mariblanca, un galardón que tienen muy pocas y muy elegidas personas, y también este mismo año ha recibido un Goya por su trabajo, una película documental que les recomiendo fervientemente. Hablaremos de cine durante esta hora, pero les recomiendo fervientemente no solo por los premios que ha obtenido, sino porque nos da una visión diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora sobre el mundo de los toros. Desde aquí nuestro agradecimiento a Albert Serra, que a las 10:30 lo tendremos en directo por streaming. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio en RCE, la radio catalana de la cultura y el deporte, en el 106.9, varios invitados. Nos acompaña ya no invitada, sino también colaboradora, porque repite, Mercè Escofet, que es abogada y que también nos hará una sinopsis de lo que es la historia del cine, las películas más importantes que ustedes no se pueden perder. Buenos días, Mercè. Buenos días, Paco. También tenemos hoy a alguien que no es taurino, que no es especialmente cinéfilo, pero como digo, queremos llevar nuestra cultura al resto de la cultura de Barcelona y Cataluña, y una muy importante es la de las casas regionales. Hemos tenido un acto de homenaje a Mario Bilao con Paquita y la casa de Paquita Marín y la Casa de Andalucía. Hemos tenido un cocido madrileño con Albert Serra y con más taurinos como Joaquín Luna, como el anterior presidente de la Federación, Paco Marc, en la Casa de Madrid, el pasado día 2, Día de la Comunidad de Madrid. Y hoy tenemos al presidente del Hogar Extremeño en Barcelona, Prudencio Exojo. Buenos días, Prudencio. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y participar de esta tertulia, que aunque, como bien dices, no soy especialmente entendido, pero eso yo creo que soy la excepción que confirma la regla, y seguro que allí en la entidad nuestra pues hay muchas personas que van a agradecer toda la labor que estáis haciendo día a día, y que seguro que será para bien de la fiesta. Seguro que sí. Además, Prudencio es un hombre de radio. Es constante las veces que estás oyendo Onda Cero, y cuando dicen, bueno, a ver quién ha hecho esto, a ver quién le ha pasado lo otro, o también en el programa de Carlos Herrera en la COPE, pues dices, coño, pues este es Prudencio. Y colabora habitualmente en muchos programas de radio. Es una pasión que tiene y que compartimos. Es cierto, es una pasión que tengo desde hace muchísimo tiempo, y luego pues tengo la fortuna de conocer en Onda Cero prácticamente todos los pesos pesados y gente que está tras los micrófonos, y luego pues en la COPE pues desde el gran Carlos Herrera, pasando pues por Naranjo, el técnico, en fin, que conozco y disfruto con ellos hablando pues eso de la radio. La verdad es que me levanto por las mañanas con él a las 6 y me acuesto a las 11:30 con la tertulia de radio, seguramente con Rafa Latorre generalmente, ¿no? Pero me gusta mucho, es cierto, sí. Una pasión que compartimos y que nos viene del mismo origen. No sé si a ti te viene de ese origen, pero desde luego de ese origen vengo yo. Yo viví durante 5 años en Villanueva de la Serena. El primer programa de radio, dentro de los muchos que hemos hecho, era en Antena 3 Radio, allí en la Plaza del Parque, que hacíamos un programa infantil todos los sábados. Además era una barbaridad, era de 10 a 2, una cosa así. Y ahí
me entró a mí el veneno en la radio en tu ciudad de origen, Sí, Villanueva de ciudad la natal, Serena. efectivamente. Es verdad, allí hay también muy buena afición por la radio y es cierto, yo estoy en Barcelona desde el año 64, pero que he hecho cosas como, por ejemplo, recordarás que hubo una especie, bueno, un referéndum para unir los dos municipios y todas las emisoras se volcaron en hacer un especial allí y allí tuve la fortuna de estar con Onda Cero acompañándolos y lo pasamos muy bien. Y es verdad, sí, es una pasión que comparto desde hace muchísimos años, es cierto. El referéndum de unir Villanueva de la Serena y Don Benito, sí, sí, pues sí, yo creo que sí. aquello fue un invento auspiciado por Sánchez y no salió muy bien. Bueno, Ganó en Villanueva a mí me dijeron que acabarán haciéndolo, ¿no? Y en Don Benito tardaron 3 horas Sí. para validar. Yo creo que acabarán uniendo. Es que además es de sentido común, porque los que conocen la zona, hoy en día es que ya no hay campos de cultivo entre un pueblo y el otro, porque la distancia de 4 o 5 kilómetros está totalmente poblada por naves industriales, algún hotel, los 2 hospitales nuevos que se han hecho, es decir que el instituto, es decir que ahí está totalmente unido. Y además yo sabía por el antiguo alcalde y ex secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que había habido un proyecto apoyado por fondos europeos que no se llegó a hacer, de poner un tranvía entre los dos pueblos. Y eso sería fantástico porque te evitaría el coger el coche y comunicarte de un pueblo al otro. Son 5 kilómetros en un proyecto que yo creo que es muy viable, ¿no? Y yo creo que algún día será así. Sí, se ponen ahí un tranvía, hasta Ada Colau se puede ir allí a vivir. Sí. Hombre, yo estoy como villanovense, como serón, como villanovense, yo estoy convencido que si hubiera sido al revés, una absorción total de Don Benito por parte de Villanueva, seguro que se hubiera llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, las fuerzas políticas que se opusieron al final triunfaron y bueno, se paró el proyecto. Bravo, yo creo que es que además lo que se dijo, yo creo que lo hicieron muy bien, no sé tú lo que piensas, pero mira, se empezó por hablar con los 3 expresidentes, se habló con gente de la universidad, se hicieron estudios que daban una viabilidad porque las 2 ciudades juntas arrojarían una población de 63.000 habitantes, sería la tercera ciudad de Extremadura y ya te da derecho a fondos europeos, a planes, a proyectos, distrito universitario, ¿no? Yo creo que en fin, que sería importante, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa, a ver si se consigue algún día, ¿no? Veremos qué sucede. En cualquiera de los casos sí que es una tierra con mucha afición, con muchos y muy buenos toreros. Tenemos pues al incombustible Juan Mora, tenemos a Perera, tenemos a Talavante. Es una tierra de toros y con muchísima afición y desde muy pequeño. Además me consta porque eso lo sé por Herrera. La primera festejo de la temporada se hace en Olivenza, sí. ¿No? Porque yo me acuerdo que él, iba allí porque era el primer festejo de la temporada, sí. Muy bien, pues vamos a presentar también a una persona muy importante que generalmente no ven ustedes, que es Míriam González, que es la responsable de redes de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y también de este programa, que es el suyo, el de todos los taurinos y el de la cultura en Barcelona desde Radio RCE. Es Míriam González. Míriam, buenos días. Hola, buenos días, Paco. Gracias por la invitación. Hoy le hemos invitado porque vamos a abrir micrófonos, vamos a abrir la consulta a todos los que nos veis, que cada vez son más personas, y precisamente por eso, y también porque tiene mucho que ver con el cine. Ella ha hecho muchas producciones, ella ha actuado, es actriz también. Y bueno, también para hablar de cine, que es lo que vamos a hacer hoy, pues está aquí. Buenos días, Míriam. Buenos días, muchas gracias. Espero contribuir un poquito en el tema del cine. Muy bien. Pues cambiamos el tercio. Santi, buenos días, nuestro querido técnico, y nos ponemos a hablar de toros y de cine.
Pues cambiado el tercio, nos ponemos a hablar de toros y de cine, pero claro, sería muy difícil encontrar una película, desde luego en español, que no tuviera relación con el cine. ¿Por qué? Pues porque en nuestro vocabulario tenemos invadidas todas las artes desde el punto de vista del lenguaje. Hay multitud de expresiones que tienen que ver con nuestra fiesta. Hay multitud de palabras, de vocablos y de frases hechas, además de esas expresiones, que es rara la película de cualquier temática que al final no diga desde la barrera se ven bien los toros hasta multitud de vocablos y palabras que tienen que ver con nosotros, con nuestra cultura y con nuestro arte. Hay también una parte del cine que es eminentemente o estrictamente taurino, como la película que ha hecho nuestro invitado que entra en directo a las 10:30, pero también hay muchas películas que, sin ser la temática estrictamente taurina, pues están también con la fiesta de trasfondo o aparece de alguna forma reflejada nuestra fiesta durante el visionado de esa cinta, de esa película. Tenemos cineastas aficionados a los toros, muchísimos, y de toda índole y de toda nacionalidad. El Hollywood de los años del cordobés pues se interesó mucho por los toros. El Hollywood de Dominguín se interesó mucho por los toros. Teníamos actores y actrices asistiendo a nuestras celebraciones, asistiendo a capeas, asistiendo a corridas de toros, imágenes míticas. Tenemos Orson Welles, Don Orson, que era un grandísimo aficionado, y tenemos multitud de títulos que bien la fiesta reflejada. ¿Nos puedes hacer también una sinopsis, Mercé, de lo que ves respecto al cine y los toros? Como bien has dicho, Paco, este programa va de cine, así que vamos a hablar del séptimo arte. Y antes de la intervención del director Albert Serra, quiero mencionar brevemente películas que realmente valen la pena ver hoy de temática taurina. Las imprescindibles. Sangre y arena, de 1989. Es una película española dirigida por Javier Elorrieta, basada en la novela Sangre y arena de Vicente Blasco Ibáñez, y tiene por incentivo la participación de una desconocida Sharon Stone. Después, otro título a destacar es Tarde de toros, una película española también, de 1956, dirigida por Ladislao Batlle, ambientada en el mundo de la tauromaquia. Con esta película empieza la historia de España con los premios de la Academia de Hollywood, cuando se envía a la meca del cine esta película para competir con el Oscar a la mejor película internacional, que se entregaba por primera vez en 1957. No pudo ser y habría que esperar hasta 1983 para volvernos nosotros a casa con la estatuilla, a casa gracias a Volver a empezar, de José Luis García. Y otra película imprescindible y que recomiendo a todos los oyentes es El momento de la verdad. Realismo casi documental. Aquí no hay glamour. Muestra la dureza social del mundo taurino. Es una película italiana-española, su director es Francesco Rossi y el argumento es el siguiente. Miguel emigra de Andalucía a Cataluña para poder ganarse la vida. Ante la corrupción moral a la que asiste, decide intentar triunfar en el mundo del toreo sin saber que la corrupción es aún mayor y que nadie le ayudará a cambio de nada. Y a continuación, para mí, las mejores películas españolas más recientes y vinculadas al mundo del toro y que hay que ver, Blancanieves, que probablemente es la obra española más artística sobre el tema. Es una película del 2012, es cine mudo y visualmente es brutal y muy original. El director es Pablo Berger y es una versión gótica y muda del cuento de Blancanieves ambientada en la Andalucía de los años 20. Carmen, la protagonista, es hija de un torero parapléjico y una cantadora maltratada por su madrastra. Huye y se une a una troupe
de enanos toreros, convirtiéndose en una famosa torera llamada Blancanieves. Y bueno, esta película, como muchos oyentes sabrán, ganó 10 premios Goya. Y por último, quiero mencionar una película de Pedro Almodóvar, creo que es una de las menos recordadas, pero se usa mucho el símbolo del toreo. Es una película que se llama El Matador, que es de 1986, que en sí no va de toros, pero captura su esencia de forma muy distinta. Es la historia de un matador que se ve obligado a dejar los ruedos tras sufrir un grave percance y que decide cambiar los astados por las mujeres. Y la verdad es que es muy interesante y muy recomendable. Y bueno, para ir terminando esta breve filmografía y esta breve introducción de algunos títulos vinculados al mundo de los toros, pues me gustaría aconsejar a nuestros oyentes que cómo elegir, ¿no? Según tu rollo, ¿no? Si quieres algo clásico y mítico, pues debes ver Sangre y Arena. Si quieres algo más profundo y psicológico, Tarde de toros. Si quieres realismo sin adornes, Tardes de soledad de Albert Serra, que después tendremos el placer de escuchar al director, o El momento de la verdad. Si quieres algo diferente, Blancanieves. Y si quieres algo simbólico, la película de Pedro Almodóvar. Muy bien, Mercè, muchas gracias. Miriam, títulos taurinos, películas que te hayan gustado, que tengan esa temática, referentes. Hablabas antes fuera del directo de Cantinflas. Bueno, sí, Mario Moreno. Mario Moreno, que participó, incluyó su experiencia del mundo de los toros, del torero bufo, ¿no? Del que participa para provocar risas, comedia y animar entre actos de toro. Él, en todas sus películas, intentó en varias, El Padrecito, en La Vuelta al Mundo en 80 días, y en otras incluyó números donde él toreaba, sin dobles, y hay muchos videos que se pueden ver de recopilación en blanco y negro, donde se le ve toreando, y con novillos, hay que decirlo también, porque se acercaba mucho, jugaba con ellos, y era muy interesante porque de ahí nace toda una corriente, por lo que leí posteriormente, del mundo de los toros, donde se incluyen los payasos y los intermedios, aquí los enanos, las cuadrillas de personajes que van animando entre corridas, ¿no? Esos que quiere prohibir el ministro Urtasun que toren, que hay muchos que se ganan la vida así. Bueno, es parte del espectáculo, ¿no? Propiamente Son tal. parte también de la tauromaquia, sí. Sí, el bombero torero y sus enanitos y tal, es parte de la tauromaquia también. Efectivamente. ¿Y has visto algún título así que nos puedas recomendar, que sugieras? Bueno, he visto la que hemos comentado recién, ¿no? Bueno, Sangre y Arena también. Pero la última, la del documental, Tardes de Soledad. Tardes de Soledad, que interesante, ¿eh? Creo que no deja indiferente a nadie, ¿no? Eso es lo que se dice de Albert Serra, ¿no? Que su cine es muy... no te deja indiferente, te provoca, y creo que eso es interesante, de que una película tengas una reacción, que no pase indiferente, que no termines viendo tu móvil mientras estás viendo la peli y estás pendiente de otra cosa, sino que te cautiva lo que estás viendo, porque es impactante, ¿no? Los silencios, el estar en la piel del torero, ¿no? De entender, yo que no vengo del mundo de los toros, he tenido la oportunidad de poderme acercar a través de ti y de este programa a conocer toda esta cultura que es muy rica, muy interesante, y como ha renacido estos últimos años por el interés también que provoca el que te prohíban ciertas cosas, o la necesidad de vivir, de alejarte de los móviles, de las pantallas, y vivir cosas que te provoquen algo, ¿no? Emociones. Y creo que eso no te puede dejar indiferente, no te gusten, te provocará una emoción. Claro que sí. Eso vamos a hacer contigo, Prudente. Vamos a ser aficionados. No lo eran mi abuelo y mi padre, y acabaron siendo dos grandes aficionados.
lo vamos a acabar haciendo contigo. He de reconocer que a mi señora sí que le gustan de aquí los atrás, toros, ¿no? Esto que teníamos aquí en el fondo de la pantalla, lo abriremos algún día y tendremos la ocasión, si no es aquí, será en Ceret, que torea Mario Bilao 4 novillos en julio, sino en ocasión tendremos para ir contigo a los toros. La verdad es que, en fin, sabes que lo hemos hablado privadamente, puedes contar con mi apoyo y lógicamente yo voy a transferir ese deseo tuyo a nuestra entidad y allí donde yo pueda hacer algo por esta actividad, lógicamente lo haré. Sé que es polémica en algunos casos, ¿no? Pero también me consta, ¿no?, que es una cosa, una fiesta que está tan arraigada en nuestro país que desterrarla yo creo que forma parte de sesgar un poco la libertad de otros también, ¿no? Sí, además tiene una cosa que enlaza con lo que decía Miriam, ¿no? Cuando, en tiempos que está todo el mundo pegado a las pantallas y tal y cual, tienes algo que es verdad. Plaza 1, la empresa que va a celebrar casi un mes de toros en la Feria de San Isidro, ha hecho un spot publicitario para promocionar la feria. Yo creo que no le hace falta porque ya no sé cuántos carteles de no hay billetes antes de empezar la feria ya tiene colgados. Donde la plaza de toros de las ventas se inunda de agua, ves a una señorita nadando con delfines, sí, ves a los toros sumergidos debajo del agua y acaba diciéndote no te creas todo lo que ves con la IA, sí, y lo que se genera y el ruido y las fake news que tenemos ahora. Y tenemos una cosa que es el mérito que tiene esa película de Tardes de Soledad, que es el lema de ese spot publicitario de la Plaza de Toros de las Ventas, que esto es verdad. Y aquí se torea de verdad y se ven emociones de verdad y está la muerte, no solo la del animal, sino la del propio torero que sale cuando se viste de luces, se juega la vida, eso es verdad. Y esa emoción, más allá de todos los aspectos plásticos, artísticos, visuales, sonoros que se viven en una plaza de toros, pues le dan una cosa que no tiene comparación con nada. Yo he de decirte que más allá de que yo no sea aficionado, evidentemente sí puedo decir y proclamar a los cuatro vientos que hay algo en el ritual que sí que me emociona y me gusta, porque cuando estoy en Sevilla me alojo muy cerquita de la plaza de toros, ¿no? Y sé por dónde entran los toreros, que entran por la parte de atrás. La calle Iris. No sé cómo se llama la calle, pero que es muy emotivo, es muy vistoso, ¿no? Y realmente me gusta. Y lo decía la compañera, en fin, cuando viajas a México ves que realmente allí también hay una gran afición. Y para que veas que me acuerdo de algo, yo creo que tú ahí sabrás mucho más que yo de eso. Yo recuerdo de jovencito, si no estoy equivocado, una película del cordobés que se llamaba O llevarás luto por mí, ¿no? Ah, sí. Del libro, ¿no? Hizo varias. Bueno, yo me acuerdo de esa frase que engaña a un torero y luego hizo Aprendiendo a morir, sí, que esa es la de O llevarás luto por mí. Yo me acuerdo de esa frase, que es una frase que yo creo que ahora ha cumplido él 90 años. 90 años, lo leí en la prensa antes de ayer. Y está el tío mejor que yo. y la verdad que hay muchas películas biográficas, al final no hace sino una biografía sobre su carrera, que son vidas espectaculares. O sea, de el cordobés estar en la indigencia más mínima, huérfano de padre y de madre, recuerdo, con 5 hermanos, ¿no? de no saber torear y saltar los cercados y tal y cual, de saltar como espontáneo a la plaza de toros de las ventas, sin siquiera muleta ni nada, porque no sabía torear, a ser alguien que mandó en el toreo, que puedes estar de acuerdo con si te gustaba cómo toreaba más. Sí, se dijo que no era muy ortodoxo, ¿no? Eso sí que te podía gustar más o menos, pero se acabó convirtiendo en el quinto califa. Es que además en alguien que mandó en el toreo. Hizo revivir la fiesta, me parece, ¿no? Exactamente, sí. O sea, todas las artes tienen sus altibajos y en ese momento, pues la fiesta, él mandó en ella y fue una figura que llenaba plazas, que ponía los carteles de no hay billetes y que trascendía. Era un hombre pues que se relacionaba con los Kennedy. Lo recuerdo perfectamente, que fue una figura, yo técnicamente no sé si era bueno, malo o regular, pero me acuerdo que fue una figura que creó un revulsivo en la fiesta nacional. Sí, fue un número uno, más allá de te guste más, te guste menos.
por ejemplo, lo que tenemos ahora con Morante, ¿no? Es alguien que te llena él por sí solo las plazas y que es un referente. Se retiró y decía, vuelvo porque hago falta. Y se lo agradecemos todos mucho. Es que además de la mano tuya y de la mano de Herrera estos días en la feria he podido ver, porque estábamos hablando tú y yo, digo, lo estoy viendo en directo, que fue y estaba Carlos Herrera ahí detrás de la barrera, estaba, ¿no? No sé, como el callejón se llama eso, el callejón. Sí. Y fue ese día de fatal recuerdo, porque fue el de la acogida, si no me equivoco, ¿no? Y sí, es verdad que, pues ya te digo, de la mano tuya y estos días que te acercas a Sevilla, cuando la feria, pues allí el ambiente se vive realmente muy, muy de cerca, ¿no? Y hay gente que, bueno, es muy taurina y que le gusta eso, es verdad, sí. Pues, además te vi allí en la feria muy encandilado hablando con una persona allí, ¿no? En la caseta. Sí, con un ganadero, con los ganaderos portugueses de Sobral. Sí. Vendrán también aquí al programa. ¿Hay conexión entre Portugal y España en este? Mucha. Al final, bueno, como extremeño sabes que somos buenos vecinos y al final la fiesta es una cosa que une también. Allí la hacen un poco diferente y es una cosa que yo le explico también aquí a aquellos partidos que son independentistas y que se han declarado independentistas claramente, digo, y no es una cosa mía, es una cosa que esa pedagogía la hacía también nuestro amigo y colaborador Luis Corrales. Decía, lo único que vertebra lo que algunos llaman los países catalans son los toros que hay en el sur de Francia, en Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, y el catalán. O sea, estáis prohibiendo algo que es una cosa que vertebra, que va en contra de vosotros. Pero yo creo, tú sabes mucho mejor que yo que la prohibición vino dada por unas connotaciones de otro tipo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo porque tenemos a nuestro ilustre invitado, al ganador del Goya, al reciente galardonado con la Mariblanca por la Casa de Madrid, don Albert Serra. Buenos días, ¿me oís? Muy buenos días, Albert, lo oímos perfectamente. Perfecto, aquí estoy. Encantado de poder estar con vosotros. Muchísimas gracias por hacerlo, por ser nuestro invitado en primer lugar, y muchísimas gracias en segundo lugar. Tuvimos la oportunidad de dárselas en la Casa de Madrid cuando le galardonaron con la Mariblanca, un privilegio que tienen muy pocas personas y todas muy insignes, como es su caso. Un director de cine, un genio, muchos lo comparan con Dalí, salvando las distancias y los saltos generacionales, pero le doy las gracias no solo como aficionado, que también, sino por captar dos cosas que yo creo que son santo y seña de este programa. En primer lugar, llevar nuestra cultura, la cultura del toro, a personas que no tienen relación con él, y en segundo lugar, para que desde su propio arte, que muchos llaman el séptimo arte, tengamos también contenido taurino y que lo haya hecho usted de una forma tan original y sobre todo con una palabra que yo creo que es el reflejo del documental, tan de verdad. Sí. No, diga la pregunta. No, yo le preguntaba, digo, ¿usted es aficionado a los toros al final? Porque claro, ahí sobre todas las obras se genera siempre una polémica, a los muy taurinos no les gusta, sí. A los no taurinos la aborrecen, pero al final la verdad, que es lo que se ve en su documental, siempre prevalece. Sí, claro, yo era aficionado desde pequeño, pero luego lo dejé un poco aparte, digamos, no iba tanto a la plaza, excepto con algunas excepciones en los últimos años para ver a José Tomás, pero sí que seguía, sobre todo a través del País, del Mundo, pero el País, Joaquín Vidal seguía la actualidad y a través de otros libros, porque me interesa el tema, siempre era un tema que estaba por allí rondando, a pesar de que no pues asistiera regularmente a las corridas. Sí que tenía suficiente conocimiento para orientarme y había ido a muchas y conocía mucho. Y entonces esto daba yo creo, una distancia un poco ideal, ¿no? Porque realmente incitaba a la curiosidad, ¿no? Que esto es lo importante, ¿no?
no iba allí con una actitud de decir ya lo sé todo, o quiero ver eso, o no quiero ver eso, o quiero, o me gusta este torero y este no me gusta, o no tenía ningún prejuicio ni ninguna opinión, ¿no?, que transmitir a priori. Al contrario, era lo que íbamos a encontrar allí, que incluso me iba a sorprender a mí lo que iba a configurar la película, ¿no? Y por eso lo hacía, porque pensaba que la cámara precisamente podía revelar o podía mostrar cosas que sean aficionados o espectadores de cine simplemente pues nunca habían visto, ¿no? Y con esta, digamos, distancia que yo consideré luego, pasado ya la filmación de la película, bastante ideal, como se ha demostrado, y con esta otra cosa que tú has dicho, que es la cosa cinematográfica, ¿no? El tener como prioridad crear una obra de arte en sí misma, que no responde a a ningún otro objetivo que este. Esto también daba otra distancia, daba otra mirada completamente distinta, muy desprejuiciada a nivel de lo que podrían pues estar obsesionalmente ¿no?, fijados los aficionados, y aquí también sabía que saldría otra cosa, porque no sabía cuál, pero sabía que saldría otra cosa que no había sido, ¿no?, explorada desde mi punto de vista, porque no había ni la tecnología digital antes, ni el conocimiento, digamos, de cómo utilizar esta tecnología, ni tampoco, porque no, digamos, la actitud, ¿no?, de un director de que realmente se interesara, de un director de prestigio, que pudiera convencer a un torero importante, o en este caso a dos, porque también filmamos a Pablo Aguado, perdón, y que pues tuviera un poco esta autoridad, ¿no?, para convencerles de que se dejaran filmar y de que al menos a nivel plástico, ¿sabes?, la cosa sería importante, ¿no? Luego, claro, pasa lo que pasa, como en todas este tipo de obras, en que la mirada de la cámara es tan incisiva, digamos, revela tantas cosas que no se habían visto nunca antes, que el retrato nunca es, digamos, perfecto para nadie, ni para los taurinos, ni para el protagonista, ni para los antitaurinos, ni para nadie, ¿no? Queda que es una cosa nueva y entonces es difícil posicionarse, excepto que seas un espectador de cine, que lo que tú vas a ver es una película de cine, y para este sí que le funciona, y de hecho pues este fue la mayoría de espectadores en todo el mundo, porque por ejemplo la película se estrenó en todos los países de Europa, o sea, todos los que vemos en el mapa, ¿no?, incluido, yo qué sé, Estonia o los países de Bálticos, ¿entiendes? Entonces allí van cinéfilos, básicamente, porque, o interesados por el tema también, curiosos, lo que sea, pero no, hay una pulsión para ver un espectáculo de cine que en realidad, y como se ha demostrado, ¿no?, la gente que ha tenido la oportunidad de verlo en pantalla grande, etcétera, es un espectáculo para todo el mundo, porque pues da unas sensaciones bastante impactantes, pues a nivel intelectual, a nivel moral, a nivel pues puramente plástico, incluso a nivel físico, ¿no?, de drama, de esta verdad que tú decías que se acaba trasladando a una especie de tensión física en el cuerpo del espectador, ¿no?, como vemos muchas veces, tenemos la gente que puede ir a la plaza, ¿no?, cosa que esto no se ve tan a menudo en el cine, ¿no?, una tensión física, que estás como, ¿no?, esta asimilación con el contenido que estás haciendo en la pantalla, que te lleva, bueno, hasta hacerte pasar un rato, pues no diré que desagradable, pero un poco más inédito en una sala de cine. Todo esto era, digamos, lo que yo tenía en la cabeza que podía pasar. Y de hecho es lo que pasó, porque no me moví un milímetro de mis objetivos estos artísticos, y pues le pesara a quien le pesara. Y no, ¿sabes? No hacía la película ni para servir ningún interés, ni de un sitio, ni de otro, ni de una persona, ni de... ¿no? Era el interés puramente cinematográfico, y el de la curiosidad, como tú has utilizado también la palabra, verdadera. Mi curiosidad estaba hecha de verdad, porque realmente era curiosa, curiosa y punto. Sí, sí, enhorabuena y felicidades, porque esa verdad que tiene la fiesta, que es el eslogan que tiene ahora la empresa que va a hacer durante casi un mes las corridas de San Isidro, dice aquí nuestro espectáculo es verdad, o sea, tanta IA y tanta imagen distorsionada que se ve, lo nuestro es verdad, se muere y se arriesga de verdad, y eso es lo que se capta en la película.
Y esa emoción de la verdad que tiene la fiesta, pues se vive en su película, ¿no? O sea, ese momento, Claro, ese sobre momento todo, donde Andrés Rocarrey está directamente clavado en las tablas, ese momento es increíble. Y esa verdad del toro, ¿no? Que vemos corridas por televisión que tienen audiencias que no se conocen desde hace 15 años, los compañeros de Canal Sur. Y en el momento de la muerte del animal, eso que en la serie Juncal, luego hablaremos también de Juncal, decía el limpiabotas, el brujo interpretado por el brujo, decía, la muerte de un animal en la plaza de toros es solemne. Esa solemnidad efectivamente está, pero existe la muerte. Y eso en su documental se ve. Por ejemplo, los compañeros de Canal Sur, cuando va el puntillero, que al final no deja de ser una especie de suerte en la tauromaquia, lo quitan, enfocan al torero, enfocan al público, y digo, oiga, no, esto también es la fiesta y es parte de la verdad y hay que asumirlo, es así. es verdad, quizás, que esto tiene más sentido enseñarlo en una película. Es decir, una película es, no digo que no se debería enseñar en una retransmisión televisiva, ¿eh? No, es otro debate, pero que en una película, digamos, en todo lo que es la lógica interna plástica, que abraza incluso la muerte como realidad es innegable. ¿Y por qué no encontrarle, sabes, su emoción? ¿Sabes? O sea, todos vamos a morir, todos los animales van a morir. O sea, sí, unos más de una manera, otros de otra, pero, ¿sabes? Es un hecho. Y dentro del ritual y dentro como tú dices, ¿no? De este contexto de verdad, pues es una parte del ritual. Y en una película, yo creo, como se le hace una justicia poética a través del elemento plástico, está mucho más justificado, ¿sabes? Que cualquiera de estos momentos esté allí y tenga su importancia. Porque hay una dignidad plástica detrás, realmente una visión artística que legitima de una manera, ¿sabes? Inequívoca desde mi punto de vista la presencia de estos elementos que, pues a nivel de sensibilidad o incluso para alguien a nivel moral pueden ser dudosos, ¿no? Pero allí es lo que hay. Además, la película, como yo digo siempre, es un documental. Está reflejando algo que está pasando delante de la cámara. No soy ni el responsable, ni la cámara, ni nada, ¿sabes? Y el estetizar, contrariamente a lo que mucha gente podría pensar, el estetizar, pues, estos momentos, no, ¿sabes? No implica nada. Es que no es una estetización, de hecho. De hecho, lo que se ve es un primer plano muy largo, sí, vale, hay una composición y es esta y no es otra, pero precisamente se deja vivir el momento, porque son planos muy largos en que tú dices, bueno, ¿qué estetización habrá aquí? Si, ¿sabes? Si en realidad es un plano fijo, casi sin cortes, ¿no? De esta duración. Quizás es que nuestra mirada puede llegar a encontrar ese momento bello en sí mismo, ¿sabes? Con independencia de que esté filmado de una manera o de otra, o haya caído mejor el ángulo de la cámara, o tenga unos colores, o tenga otros, o tenga más sangre o menos, ¿no? Puede haber, ¿no? Algo en que esta verdad emociona plásticamente, porque la verdad a veces, ¿sabes? Emociona, es decir, la fatalidad. Cuando algo, ¿no? Es fatal y entiendes el ciclo vital, entiendes, ¿sabes? Muchas cosas que a veces, pues, se nos olvidan o no vivimos todo el día cotidianamente pensando en ellas, pero que están allí a cada lado, a cada momento, ¿no? Ese ciclo vital. Y pararnos a un momento a observarlo, a pensarlo con calma, ¿no? Y precisamente a pesar de que puede tener un componente, como decía, que puede atacar o herir algunas sensibilidades, esto es lo que lo hace precisamente relevante y precisamente interesante y precisamente que te mueve a preguntarte cosas y a sentir cosas, ¿no? Que es lo que ofrece el ritual de la tauromaquia. Nuestra compañera Miriam le va a hacer una pregunta también. Miriam. Hola, un gusto Hola. conoceros. En cuanto a la fatalidad, tú mencionas, ¿no? Espérate, un poco. Perdón, que estoy resfriada. Acompañar al torero, ¿te resultó, pudiste descubrir algo que a priori tenías una preconcepción antes de rodar el documental y luego durante el rodaje y finalizado el montaje, descubriste algo que no esperabas encontrar? ¿Alguna experiencia, alguna
algún otro sentido que quizás no conocías de este oficio, ¿no? Quizás, claro, como dije antes, yo iba muy desprejuiciado, ¿no? Iba precisamente me forzaba a mí mismo a no tener ninguna idea, a no tener ninguna expectativa, a no tener, ¿sabes? Nada. Pero aún así, evidentemente, quieras o no, te haces una imagen de las cosas, ¿no? Antes de ir a un sitio o tienes una imagen ya en la cabeza. Quizás lo que me sorprendió fueron dos cosas que podrían parecer antitéticas, pero que, bueno, pues que en la película se ve que no lo son. Una es, digamos, el elemento del valor, que evidentemente ya se presupone, ¿no?, en un torero, pero que visto de cerca es mucho más, digamos, angustiante, mucho más, digamos, más intenso, más fuerte de lo que podías pensar, ¿sabes? Visto desde lejos queda más como una abstracción. Te acercas más y más a ese, digamos, día a día o a esos momentos concretos anteriores a entrar en el ruedo, el viaje, lo que sale en la película, ¿no? Sobre todo en la habitación, en todos estos momentos, y allí ves, hay algo de, digamos, que me sorprendió por la intensidad de este, ¿no?, de este compromiso, también de un poco de la influencia del miedo, etcétera, pero que es una cosa realmente física y que es una cosa psíquica muy, ¿no?, visto de cerca, muy impresionante. Y sabiéndolo, que ya debía ser así, pero visto todavía lo ves más claro, lo ves más, ¿sabes?, más, no sé, no deja de sorprendente constantemente. Y el segundo, que sería casi contradictorio, el lugar que ocupa la poesía popular, ¿no? El humor, incluso en momentos tan trágicos o en momentos tan difíciles o momentos, ¿no? Hay un espacio en la vida para lo lúdico también, o para un lúdico forzado, o no lo sé, porque a veces, ¿sabes?, puede estar al límite, la tensión hace que mucha de esta, ¿no?, sensibilidad popular, cuando sale con frases del tipo que vemos en la película, pues está al límite casi de lo grotesco, ¿no? Pero hay un punto de genuino también en el humor de poesía popular, y que esto sí que no me lo esperaba, y de hecho ni siquiera lo capté nunca muy claramente durante el rodaje. Daba la sensación que había cosas de estas, pero fue realmente cuando empezamos en el montaje a escuchar los micros inalámbricos que llevaban los toreros que descubrimos todas estas capas de humor, ¿no?, que alguna frase habías oído, porque yo no miro nunca las imágenes de una película hasta el final del rodaje. Entonces el rodaje duró 1 año y medio. Entonces, claro, yo no, ¿sabes? No estaba allí, iba a una furgoneta y me miraba después lo que habían dicho. No, ¿sabes? Nunca miré, ni nadie se lo mira, ¿eh? Nosotros vamos haciendo, ¿sabes?, con la convicción de que al final habrá algo interesante, ¿no? Porque se ha hecho un casting que nos parece, o me parece a mí que tengo la intuición que puede dar algo, etcétera, ¿no? Y vamos tirando, pero no sabemos, no vamos allí. Por eso mismo, ¿sabes?, te quedas virgen hasta el final del rodaje, porque ni siquiera modificas esta cosa o esta opinión que podías tener, porque no miras las imágenes, y total, verlo desde fuera, ves lo mismo que ve cualquier espectador. Algún día sí, vale, estaba en el callejón, pero muchos días estaba, ¿sabes?, sentado en las gradas, normal y corriente, o sea, ¿sabes?, tampoco tenía una visión tan privilegiada. Sí, vale, en la furgoneta, por ejemplo, no había ningún operador, yo nunca estuve. O en la habitación sí que estuve, pero un día estás, otro día hay solo el cámara, otro día teníamos 8 o 9 habitaciones filmadas. Quiere decir que precisamente el no mirar el metraje te mantiene como virgen y te mantiene así desprejuiciado, y que realmente no quieres tú mismo controlar o guiar el documental mientras se está haciendo hacia una dirección concreta, lo cual es arriesgado, porque imagínate, ¿sabes?, que no hay nada interesante luego, que no sé, ¿sabes? Claro, dices, haberlo pensado antes y habríamos corregido y habríamos hecho algo más, ¿sabes? Un falso docu, ¿no? Claro, pero yo he funcionado siempre así hasta ahora, y creo que es parte, digamos, de mi metodología y parte de la gracia de mi proceso. Y entonces, no sé, lo hicimos también así esta vez, y descubrimos a posteriori esta poesía popular que le da, la verdad, una riqueza extraordinaria a la película, incluso extravagante, ¿no? Pero muy genuina, ¿no? Y insustituible, y te diría que casi inimaginable. Imagínate que tuviera que ser hecho por un guionista, ¿sabes? Sí. Parecería como incompatible. A nadie se le ocurriría que estos dos mundos pueden convivir. Sí. Sí, exacto. Y tan cerca el uno del otro en el momento más trágico, ¿sabes?
casi Bueno, muy como poca dicen, ¿no? La gente. tragedia después de un tiempo es comedia, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Primero como, ¿no? como tragedia, luego como farsa, ¿no? sí. Que hay algo ¿no? Cuando, digamos, cuando el momento trágico se relaja, hay algo de... Porque claro, digamos que la tauromaquia es esto, es un ritual, es una representación, nadie le obliga a nadie a participar en él, ¿sabes? No es como, ¿sabes? Es, digamos, un espectáculo, pero un espectáculo de entretenimiento a Ujú. pesar de todo, ¿sabes? No es como ir a una misa o como yo qué sé, ¿sabes? O como es, ¿no? Es un Sí, sí. espectáculo también. Entonces, digamos que hay algo ya de por sí, de lúdico, pero mezclado con estos elementos tan trágicos, ¿sabes? Hace un espectáculo único, al menos a nivel de imagen, porque no sabes exactamente estas imágenes a qué corresponden. Dices, pero es de verdad, en el sentido de que esto, que la violencia o el riesgo, etcétera, es de verdad, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Es una representación para el público, pero está, ¿no? configurado a través de tercios supermarcados, Mm. de códigos, ¿no? digamos, que vienen de lejos, etcétera, por unos sentidos muy, ¿no? Como si tuviera es que estuviera anclado en una tradición muy, muy fuerte, ¿no? De algo, Sí. pero total para nada, total para entretener al público, ¿no? En el fondo. Entonces, en estos contrastes salen las imágenes que salen en la película y es de las pocas que capta, ¿no? La riqueza de capas y de Ujú. sentido incluso que hay en cualquier lidia, ¿no? Sí. Pues la fatalidad es como un tema entonces igual que atraviesa toda tu obra, ¿no? O los personajes un poco en situaciones que están expuestos al límite, ¿no? En general, como... Y es eh, que yo filmo así, lo que te decía antes, mi manera de filmar, porque no repito escenas o porque, ¿sabes? Es como una performance, siempre se hacen ujú. variaciones, pero diferentes de cada elemento. Entonces, yo no estoy buscando ningún objetivo. Entonces, mi manera de rodar cada momento que la cámara capta en mis películas también es fatal, ¿sabes? Tampoco necesitaba ir a una corrida para que tuviera elementos fatales delante de la cámara. Claro. Cada plano en mi cada plano, cada escena en una de mis películas nunca se volverá a repetir, no hay vuelta atrás, no, ¿sabes? No se trabaja, los actores no leen los guiones, Ujú. entonces no saben lo que tienen que hacer, no tienen ellos mismos ni una imagen configurada de lo que tienen que hacer, Trabajan sobre la ¿sabes? improvisación, ¿no? Bueno, no sé si sería la palabra, porque, ¿sabes? Improvisación es como alguien que no sabe lo que está haciendo. Nosotros sí que estamos, yo sí No, que sé bueno, lo que pero estoy sí, haciendo. sí bueno, pero dentro de la improvisación también se ensaya, ¿no? Dentro de unos Sí. parámetros, ¿no? Bueno, Yo, yo hablo más de variaciones, ¿no? De coger como unos sí, motivos sí. y hacer variaciones encima de ellos y que ninguno es igual, que en ningún momento y que ya hay algo, no tanto como improvisación, pero inspiración, Ujú. ¿no? Que es diferente, que es buscar donde los actores, el momento adecuado, ese fatal, que no probablemente no se podrá volver a repetir, ni él mismo podrá volver a recrearlo, pero en que está realmente inspirado, ¿no? Y esto conecta también con la tauromaquia, porque hay una forma de inspiración, ¿no? De duende en el torero el día, ¿no? De una buena faena. Evidentemente que tienen que acompañar muchos más elementos, pero hay algo también de esto. Y ningún otro director de cine ha creado un sistema, ya no hablo de esta película en documental, pero tan al servicio de la inspiración de los actores, porque todo realmente se prepara para que cuando esto aparezca la cámara pueda captarlo. Entonces, son muchos elementos que tienen un gran paralelismo con la tauromaquia, pero ya te digo, estaban en mi manera de fabricar películas antes. Pues muchas gracias. Don Albert, muchísimas gracias por esa auténtica obra de arte que nos ha regalado a los taurinos y a los no taurinos, a los amantes del cine y a los amantes del arte. Estoy convencido y seguro de que nos volveremos a ver, porque más allá de ese Goya, más allá de esa Mariblanca, más allá de los Feroz y más allá de la cantidad de premios que ha obtenido por ese trabajo, La Concha de Oro en San la Sebastián, muy Concha de Oro en importante, San que fue el primero. Sebastián, sí, señor, pues tendrá usted también premios de entidades que forman parte de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Ya se lo avanzo, que le convocarán para darle un reconocimiento y un galardón también los taurinos de Cataluña. Muy Un bien, abrazo pues muy enorme, bien. muchísimas gracias por estar un ratillo con nosotros y por su obra. Gracias, gracias a ustedes, por Un invitarme. Adiós. abrazo grande. Dios, Adiós. Dios.
Pues terminamos ya, no nos queda tiempo con esta entrevista maravillosa. Yo creo que refleja mucho la película y nos explica un poco cómo es la película, con lo cual les recomiendo a todos ustedes que vuelvan a verla si la han visto, y si no la han visto, que la vean, porque merece desde luego la pena. Se nos comía el tiempo y vamos a lanzar una recomendación que, además de Tarde de Soledad, hiciera una segunda parte con nuestro torero Mario Bilao, hiciera Tardes de Gloria. Mucha suerte para Mario, que torea este domingo en Sevilla, en la Real Maestranza. Allí estaremos, haremos algún live para que los que no puedan ir a darle apoyo también puedan ver partes de esa novillada. Y muchas gracias a todos por su atención. Gracias Prudencio Exojo, gracias Miriam González, gracias Mercedes Cuffet. Volvemos el jueves que viene y tendrán puntual información de todo lo que ha ocurrido con nuestros compañeros decanos de la radio taurina en Cataluña, con José María Alarcón, Manuel Salmerón y Maribel Herrero, en Tendido 5 en Radio San Boi. Hasta entonces, y esperando que nuestros compañeros narren un triunfo muy importante y grande de Mario Bilao en Sevilla. Muy buenas tardes, muy buenos días, hasta el jueves que viene.